Gracias, buenas tardes. Yo soy Luis Velázquez, soy secretario de la Asociación Periodismo Nación MX. Desde 2015 venimos impulsando en la Ciudad de México y trabajando con el tema de la Ley de Protección a Periodistas, pero lo hicimos porque empezamos con el trabajo de una agenda para crear lo que nosotros llamamos los derechos de periodistas. Eso implica modificaciones a la Constitución, lo cual logramos impulsar en el 2017 para ampliar el articulado de libertad de expresión en la Constitución de la Ciudad de México, aprovechando esa coyuntura. A partir de ahí, básicamente en 2015 fue cuando entró en vigor esta ley de protección a periodistas que crea el mecanismo de la Ciudad de México, y el mecanismo en realidad empezó a funcionar ya en forma como a partir de 2017, con muchas deficiencias. Desde un principio nosotros nos opusimos a que se pusiera en la misma bolsa o en el mismo paquete a defensores de derechos humanos y a periodistas. No por un asunto de que seamos dos gremios distintos, sino porque ya en la aplicación de la norma empezábamos a ver muchas irregularidades, y porque también nuestra agenda iba más en favor de dignificar la profesión de los periodistas, y entonces ahí empezamos a ver muchas contradicciones. Yo celebro que ahorita que estuve escuchando a Alejandro, que él incluso lo resalta, ¿no? Dice, fuimos nosotros, hemos sido defensores de derechos humanos quienes hemos impulsado esta ley, la ley que crea el mecanismo federal, que es algo que nosotros aplaudimos. Creo que ha sido uno de los mejores esfuerzos por visibilizar y atender este problema de los ataques a la libertad de expresión. Sí, y quizá ese fue el primer punto de arranque del debate que dimos nosotros, que nosotros nos quejábamos en que periodistas solo se utilizaba en el título de la ley, y el Consejo Consultivo no incluía periodistas, incluía a defensores de la libertad de expresión, y nosotros decíamos que un defensor de la libertad de expresión por antonomasia es un defensor de derechos humanos, y que entonces los periodistas estábamos en otro bloque. Al final logramos incluir a los periodistas dentro de la ley, incluso también logramos modificar el concepto de periodistas que traía esa ley. Fue impugnado ante la Corte por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Al final la Corte lo validó y lo declaró hipergarantista, porque incluye el concepto de periodista y también el concepto de colaborador periodístico, y eso pues le da protección no solo a los periodistas, sino también a los camarógrafos, a los editores, a todos los que están vinculados con la tarea de la información día a día, los fotógrafos, y ahora que pues estamos en esta época donde hay una gran preponderancia de las redes sociales y muchas personas ejercen ahí su libertad de expresión, pues el término también los abarca y los protege. A partir de que se da ese debate, independientemente de que tuvimos algunas fricciones, divisiones, avanzamos en la Constitución de la Ciudad de México para ampliar este articulado. Ahí lo que se logró fue incluir el tema del derecho de réplica como límite a la libertad de expresión, que en ese momento pues sigue sin haber en la Ciudad de México una ley de derecho de réplica, y en lo federal ya había una ley que también fue impugnada ante la Corte, que la Corte ya definió, que quedó con algunos matices, pero también sería de someterse a revisión. Se avanzó con elevar a rango constitucional el tema del secreto profesional, que ya existía como ley en la Ciudad de México. Se avanzó con la cláusula de conciencia, elevarlo a rango constitucional, que es la primera constitución del país que considera a la cláusula de conciencia como un derecho de los periodistas, que tiene que ver mucho con la parte laboral del gremio. Y también se logró dejar establecido el tema de la protección a los periodistas con una característica, y esa característica es que la Ciudad de México será también ciudad refugio, y la Constitución de la Ciudad de México actualmente dice que a las personas que sean perseguidas de forma arbitraria por el uso de la libertad de expresión o en el ejercicio de su trabajo, deben de tener la oportunidad de ser protegidos en la Ciudad de México y de ejercer sus funciones. Ahí es donde, como ustedes saben, a raíz del mecanismo federal, muchos periodistas están aquí en la Ciudad de México en la calidad de desplazados. Aquí hay algunos compañeros que son periodistas desplazados que conocemos desde hace algún tiempo y que también hemos podido acompañarlos en algunos momentos de
conocer los problemas que enfrentan día a día, y creo que también gracias a ellos es a quienes hemos detectado muchas otras deficiencias del mecanismo federal, porque ahí viene creo que la parte sustantiva, y esa fue la parte en la que, amén de que nosotros estamos luchando porque en la Ciudad de México se reglamenten esta agenda de periodistas, que haya leyes reglamentarias, estamos luchando por construir un modelo en la Ciudad de México que pudiera servir a la República para enderezar esto que ya todos sabemos que es que el mecanismo ha fracasado. El mecanismo, la Fiscalía y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, todos han fracasado en este esfuerzo. Y así lo señalan las cifras que ya sabemos y es hasta reiterativo comentarlo. Entonces, a partir de que se dio ese debate y esta oportunidad de poder reglamentar estos derechos que ya están en la Constitución de la Ciudad de México, pues había surgido la necesidad también de llevarle esto al ámbito federal, porque el problema en realidad es de la República, no es de la Ciudad de México. Y ahí fue donde pues nosotros, por eso lo promovimos. Se ha tardado el Congreso de la Ciudad de México en reglamentarlo, la verdad vemos muy poca voluntad política por parte de los actores para sacar adelante el tema, y por eso celebramos que ya aquí en lo federal pues decidieran entrarle al tema de reformar la ley. Nos llamó mucho la atención que ya se presentó, como bien lo señala Alejandro, un proyecto de iniciativa de ley que plantea derogar la ley federal. En esa parte nosotros coincidimos plenamente en la derogación de esa ley, porque sabemos que tiene muchas deficiencias, que los mismos periodistas desplazados, que son los que están sujetos a ese mecanismo, lo han documentado ya ampliamente. Pero a partir de ahí, también platicando con David, que es el técnico y encargado de estas mesas de la Comisión de Gobernación, le habíamos expuesto que nos parecía muy importante que se analizara todo el marco jurídico que ya hay, porque a nuestro juicio lo que vemos es un galimatías jurídico en el que poca protección se le da a las personas defensoras de derechos humanos y a los periodistas. Y creo que lo que hace falta es, a raíz del análisis que hemos hecho de los diversos ordenamientos jurídicos, es más bien determinar los tramos de responsabilidad de cada institución y también tomar decisiones que tienen que ser, que serían decisiones que yo veo muy complejas, pero que por lo menos vale la pena que las pongamos en el centro del debate y lleguemos a un consenso. La primera es, entre defensores de derechos humanos y periodistas, lleguemos a un consenso de si debiéramos seguir ambos gremios dentro de un mecanismo o si debería de haber un mecanismo para defender a personas defensoras de derechos humanos y defender a periodistas. ¿Por qué lo señalo? Porque la actual ley y todos los mecanismos, el mecanismo federal parte de una coordinación ejecutiva nacional en la cual hay defensores de la libertad de expresión, periodistas, pero por lo general quienes asumen ese papel de dirección, la mayoría no son periodistas, son defensores de derechos humanos, y eso ha hecho en muchos casos que haya, pues yo creo que es un favoritismo que se da de manera natural en cualquier gremio, ¿no? De apoyar a tus compañeros porque entiendes de origen su problema, y por eso también los periodistas hemos luchado por también participar y estar ahí, porque entendemos también las problemáticas, las necesidades que tienen los periodistas, los fotógrafos, los reporteros, los editores, los que están incursionando también en las redes sociales, los defensores de la libertad de expresión. En fin, conocemos la profesión y conocemos todas las prácticas de violencia que hay contra los periodistas y los comunicadores, que no nada más es en el momento en el que ya nos amenazan y ya salimos huyendo de nuestra población, sino vienen los problemas son de origen y están concentrados incluso en la misma industria y en las mismas empresas de comunicación. Entonces, ese es el primer punto al que nosotros hemos dicho que queremos llamar a debatir, si podemos lograr un consenso en que se tienen que dividir los mecanismos, o si vamos a mantener la misma figura de un solo mecanismo, pero ¿en manos de quién vamos a dejar ese mecanismo? Hoy por hoy, el mecanismo federal depende del Ejecutivo Federal. Es muy lamentable que las cifras así lo demuestran, y los últimos informes que han hecho, por ejemplo, los compañeros que están aquí de los desplazados,
hicieron un informe recientemente y concluyen que gran parte de los perpetradores en contra de los periodistas pues es el Estado y son funcionarios públicos. Entonces, para nosotros es una contradicción que el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, o donde están los servidores públicos, que son los principales en cometer agresiones contra los periodistas, sean los que estén o tengan en sus manos el mecanismo de protección. Y además sabemos que muchos de los periodistas que hoy están en riesgo, sobre todo periodistas, se han negado a sujetarse a un mecanismo porque desconfían del mecanismo al estar sujeto al Ejecutivo. Entonces, ese es otro punto que para mí es importante que se debata, se delibere con el mayor y logremos el mayor consenso de si debe de seguir en manos del Ejecutivo el mecanismo o si también habría opciones de poder llevar este mecanismo a un órgano autónomo. Sabemos que ya estamos hartos de los órganos autónomos constitucionales y que el país ya no aguanta más órganos constitucionales autónomos. Sin embargo, hay órganos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tiene áreas encargadas de la libertad de expresión y podrían en determinado momento también ser ellos quienes asumieran de manera central el eje del mecanismo para poder por lo menos decir que el mecanismo tiene cierta autonomía y no depende del Ejecutivo. Ese es, digamos, el segundo planteamiento concreto que hay, que creo conveniente analizar antes de pensar en una nueva ley. Y a partir de ahí, el otro punto que nosotros ya identificamos y que nos parece sustancial es el qué papel va a jugar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el mecanismo de protección, en qué lugar se va a colocar dentro de este sistema de atención a víctimas que existe, este sistema nacional, porque además es una ley general que vincula de manera obligatoria a todos los estados de la República. Entonces, parte del problema que se tiene diagnosticado es que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas atiende a los periodistas que llegan a la Ciudad de México en carácter de periodistas desplazados y lo que se ha detectado es que el mecanismo les da una protección limitada y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas les da otra atención también limitada. Al final, lo que hemos visto es que hay periodistas y personas defensoras de derechos humanos a las cuales se les ha incluso revictimizado. Y además de que se les ha revictimizado, tampoco hay un plan integral de atención. Nosotros lo decimos desde el punto de vista en el que hemos podido apoyar a compañeros para darles apoyos en materia de salud, en materia del seguro de desempleo, en diversas materias que el mecanismo federal adolece. Entonces, la parte que nosotros identificamos, digamos, conflictiva en este galimatías jurídico es que sí se tiene que definir de manera muy clara cuáles van a ser los tramos de responsabilidad de cada una de estas instituciones. Yo veo bien la iniciativa que presenta el Comité Cerezo y este frente, porque creo que engloba la mayor parte de los problemas que se han detectado. Lo que veo importante es que tengamos mucha claridad en dónde tendríamos que tocar las piezas para que al final, más allá de lo jurídico, el mecanismo sea eficaz, porque hoy por hoy de lo que nos quejamos es de que el mecanismo es ineficaz y de que la Fiscalía no ejerce su acción de justicia. Y ahí es donde también la gente en el gremio y todos confunden y dicen, es que no se hace justicia, lo que queremos es justicia. Entonces tenemos que entender, por un lado, que es la parte de la Procuración de Justicia, que está dentro de la Fiscalía, y por otra parte, en el mecanismo y en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la responsabilidad de poder cumplir este trabajo ya de manera eficaz para proteger al periodista o a la persona defensora de derechos humanos a la cual se le está violentando la libertad de expresión. Y nuestra propuesta inicial había sido que esta ley se tendría que derogar, pero para plantear una ley general que garantice y proteja la libertad de expresión. Eso considerando mantener la lógica de que exista un mecanismo, porque en realidad aquí lo que está en el centro, lo que tenemos que tutelar y lo que el Estado tiene que tutelar es la libertad de expresión. Y eso es lo que está en riesgo, la libertad de expresión, tanto de personas defensoras de derechos humanos como periodistas. Un problema que identificamos fue que la Fiscalía de Atención contra Delitos de la Libertad de Expresión
se crea en 2010, donde apenas empezaba a ser ya muy fuerte las agresiones contra los periodistas. Históricamente se ha violentado a los periodistas y a las personas defensoras de derechos humanos, pero ahí es cuando el Estado dice, esto ya es una grave crisis, y crean la Fiscalía nada más como una acción reactiva al problema, pero no se ha hecho nada en materia preventiva. Entonces, se avanzó en la Fiscalía, luego pues ustedes hicieron ese gran esfuerzo de lograr la ley que crea el mecanismo federal en 2012, y luego llega en 2014 la Ley General de Víctimas, y si revisamos la Ley General de Víctimas, a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas se mete dentro del catálogo de personas vulnerables, niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores. Entonces, desde ahí nosotros encontramos una contradicción, porque decimos, ¿quién tiene que atender, el mecanismo o tiene que atender la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? Y lo que hemos visto ya en los hechos y en la práctica, que además hay que decirlo, este mecanismo pues prácticamente a quien le tocó aplicarlo fue al gobierno de Peña Nieto, que se ha comprobado que pues gran parte de las políticas y acciones y legislaciones que tuvo que aplicar, pues hubo mucha corrupción. Y hoy por hoy lo que nos dicen es que el mecanismo, pues más que ser una institución, es una empresa privada la que opera el mecanismo. Entonces, si es una empresa privada la que opera un mecanismo, pues está desde ahí, creo que parte del fracaso, que a lo mejor se puede enderezar dentro del Ejecutivo, pero hay que tener la claridad, y por eso para mí es muy importante el tema de los tramos de responsabilidad. Si la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ya considera al periodista y a la persona defensora de derechos humanos, ¿dónde queda el mecanismo? Si lo revisamos así fríamente, el mecanismo en realidad prácticamente sale volando. Es obsoleto, como lo acaba de decir Omar, es obsoleto, este mecanismo sale volando, e incluso una de las deficiencias que tiene el mecanismo federal, que fue a lo mejor que algo no lograron dimensionar ustedes cuando legislaron esa parte, fue el tema de la reparación integral del daño de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, lo cual la Ley General de Víctimas sí lo contempla. Entonces, si revisamos la Ley General de Víctimas, sí contempla muy claramente el tema de la reparación integral, de la no repetición del daño, medidas integrales como la educación, la salud. O sea, el mecanismo hoy por hoy ve al periodista o a la persona defensora de derechos humanos como un individuo que se ve afectado, pero olvida que es un individuo que tiene toda una familia. Y eso fue lo que vivimos nosotros aquí en carne propia con compañeros que han llegado desplazados, pues que llegan ellos y les dan la escolta, les dan la policía, les dan una despensa, les dan un hogar, pero nadie atiende que sus hijos se quedaron en el estado donde fueron amenazados, que sus hijos no tienen dónde estudiar, que a lo mejor su esposo o su esposa padecían alguna enfermedad. Entonces, a partir de ahí nos damos cuenta que es fundamental el papel de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero como sabemos, esa comisión también fue reformada en el 2017, también enfrenta graves carencias ya en la aplicación de lo que establece la ley, y pues en realidad lo que estamos viendo hoy por hoy es que quienes están en este papel de víctimas, ya sea personas defensoras de derechos humanos o periodistas, están prácticamente en la total indefensión, a pesar de que hay dos mecanismos para protegerlos, la SEAP y el mecanismo. Y ya no hablemos de la Fiscalía, que tiene muchas otras deficiencias para investigar quién es ese agente del Estado o poder fáctico que es el que los está amenazando y les está cortando su libertad de expresión y sus derechos. Entonces, prácticamente para concluir, a nosotros lo que sí nos importa mucho es que podamos llegar a esos consensos de manera de manera sana, lo más posible, porque sabemos que también hay mucha grilla, confrontación en ambos gremios, lo cual al final pues tenemos que entender que somos una cadena y un círculo virtuoso, tanto los defensores de derechos humanos durante muchos años a los periodistas nos han asesorado, nos han ayudado, nos han defendido, y también los periodistas les hemos dado voz a todas las causas de los defensores de derechos humanos para visibilizar la crisis de derechos humanos que se vive en este país. Entonces, al final, ambos gremios son víctima de las agresiones por parte del Estado, del poder público, del poder económico o de los poderes fácticos, y más allá de entrar en una confrontación, creo que llegó el momento de que entremos en una sana reconciliación en la que
nos protejamos ambos gremios y además establezcamos muy bien los tramos de responsabilidad para quienes en este momento son víctimas, porque eso creo que sería muy importante tener en cuenta. A partir de, por ejemplo, a partir de que hay diferentes tipos de amenazas, entonces, ¿en qué momento un periodista ya lo estamos, o una persona defensora de derechos humanos, ya la tenemos que considerar víctima y a partir de ahí ya tendría que ser la CEAP exclusivamente la que atendiera ese tema, o si el mecanismo va a prevalecer, pero con la obligación de vigilar que tanto la persona defensora de derechos humanos y el periodista se le den todas las medidas integrales que ya contempla la ley y también se piense en su plan de retorno para que algún día pueda regresar a su lugar de origen y cerrar este problema. Creo que a lo que todos anhelamos, lo que todos esperamos, es que tanto estos mecanismos y esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cada día sean menores, cada día tengan que ser obsoletos en el sentido de que no haya víctimas en este país. Esa es la verdadera situación, pero eso va de la mano de la pacificación. Entonces, sabemos que estamos en un proceso ahora de cuarta transformación de México y yo lo digo no de manera a eslogan ni de broma, sino lo digo en serio. Creo que tenemos que entrar a una cuarta transformación del periodismo y eso atraviesa por analizar todos los problemas que han integrado y han afectado al periodismo para tenerlo en la crisis actual en la cual la violencia ha sido la que lo está prácticamente aniquilando en todos los estados de la República, porque sabemos que ya tenemos varios estados de la República que están silenciados y que no hay condiciones para hacer periodismo. Entonces, la invitación es a que vamos a abrir un poco más la esfera, tener muy claro el problema y pues más bien los dos gremios poder empujar la mejor legislación, llevar incluso a la Constitución los cambios que sean necesarios para poder reglamentar. Creo que la Constitución de la Ciudad de México es un buen elemento de base para arrancar hacia lo que aspiramos y ya en lo particular veremos las agendas que tienen tanto las personas defensoras de derechos humanos como los periodistas para que pues en el fondo lo que se garantice y se ejerza de manera eficaz y contundente es la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es la base del derecho a la información de la sociedad y mientras eso siga siendo vulnerado, pues no podremos hablar de que en México se vive una democracia moderna. Entonces este régimen, que además tiene mayoría en la Cámara, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en varios gobiernos del país y en el gobierno de la República, tiene el compromiso, la responsabilidad de enderezar el rumbo. Creo que los foros llegan a tiempo, es una gran responsabilidad y además, pues como ellos dicen, creo que tienen prohibido fallarnos, pero además de que tienen prohibido fallarnos, el papel de la sociedad civil, de los periodistas y de todos los que estamos aquí intentando hacer propuestas va a ser fundamental porque desgraciadamente al poder público, si hay algo que le falta, es sensibilidad en este problema y además de que le hace falta sensibilidad con las víctimas y con el problema de la libertad de expresión, lo que le hace falta es definir qué lugar le quiere dar al periodismo dentro de esta democracia que ellos van a ejercer. ¿Qué papel? Porque al día de hoy o los gobiernos anteriores nos queda claro que pues al periodismo lo utilizaron simplemente como un instrumento de poder y por eso peyorativamente se le conoce como el cuarto poder. Aspiramos a que esa realidad cambie y sobre todo que tengamos la altura de miras para lograr el mejor producto legislativo porque de él seremos responsables en caso de que esto prospere en el Congreso de la Unión, si en 6 años o en 12 años o más adelante seguimos inmersos en esta crisis de libertad de expresión. Muchas gracias.